Ya sabéis que tenéis que aceptar la grabación. Hay personas por aquí que igual no me conocen, por lo menos yo no las conozco, y tampoco a lo mejor conocen a Manolo. Entonces, nos vamos a presentar brevemente. Mi nombre es Cristina, trabajo como médica desde hace unos pocos de años y más o menos desde la mitad de ese tiempo que trabajo como médica estudio la medicina del doctor Hammer, que bueno, llegó a mi vida un poco en esa búsqueda de respuestas que yo no encontraba en la medicina convencional. Manolo, Eva y yo nos conocemos hace muchos años y empezamos un camino también común en la Escuela de Vida Consciente, que también hay por aquí algunas personas que estáis en eso, la Escuela de Vida Consciente de Quebec, Canadá. Y a raíz de compartir desde ahí un poco todo lo que la escuela nos iba trayendo en nuestro día a día, pues que Manolo y yo empezamos a hablar de lo que hacíamos a nivel más profesional. Manolo es experto en mindfulness. Y entonces, compartiendo esas herramientas, pues bueno, se nos ocurrió montar unos talleres inicialmente de un día, después dieron lugar a un programa de 8 semanas que se llama Enfócate 8, que después ha dado lugar a un programa de 8 meses que empezamos la semana que viene. Eso dio lugar a un libro, que al igual algunos lo conocéis, que es Sanar desde adentro. Y eso dio lugar a una agenda, que es una síntesis del libro, con pequeñas introducciones al inicio de cada mes, con unos códigos QR, con unas meditaciones, con unas propuestas semanales para entrenar la atención y acercarnos al cuerpo. Que al final es de lo que se trata, de acercarnos al cuerpo desde esa perspectiva que nos da el testigo que desarrolla Mindfulness, que para nosotros es nuestra verdadera identidad. Y bueno, eso es lo que en ese caminar juntos, pues a mí se me fue estructurando como un pequeño compartir de herramientas o de recursos que todos conocemos, pero que quizá yo lo que he hecho es darle un poco de orden para llevarnos a esa autogestión, ¿no? A esa autonomía en la salud. Y eso es lo que hoy queríamos compartir. Yo creo que pueden ser recursos que seguro que conocéis, probablemente no os descubra nada nuevo, pero quizás con este orden y con la justificación que da la medicina de Hammer, pues podamos encontrarle más sentido a ponerlo en práctica, ¿no? Así que en principio al final dejaremos un ratito para preguntas y para compartir, ¿vale? Y si alguien quiere decir algo ahora, que levante la mano. Y si no, que calle hasta el final. Vale, pues empezamos entonces, ¿no? Voy a compartir una presentación, ¿vale? Si tenéis preguntas a lo largo de la charla, podéis ir anotándolas en el chat si queréis o en un papel y luego al final lo vemos. Y también os digo que si luego al final de esto queréis el material que yo he usado para esta charla, bueno, el material que yo he usado, no, la charla está escrita, me la pedís a mi teléfono y os la paso, ¿vale? Por si queréis después echar un vistazo. Eva, creo que me tienes que autorizar para compartir. Ahora ya. Yo no soy muy de tecnología, como podréis ver, entonces si en alguna cosa me voy más lenta, pues me lo vais a perdonar. Porque ya os digo que lo mío no, mi fuerte no son las pantallas. A ver si me deja darle a la pestañita de reproducir. Esto ya lo hemos probado, pero ahora no quiere quitarse esto de aquí para que yo le dé a mi pestañita de aquí.
Ahora, no. Ahora sí. ¿Se ve? Ok. Bueno, pues este modelo que voy a compartir, voy a hacer una breve historia de dónde nace, ¿no? Todo esto. Y, y bueno, pues ¿quién fue el doctor Hammer? Probablemente ya algunos sepáis quién fue. Fue un médico alemán que murió en el año 2017, que estudió, se especializó en medicina interna, pero también estudió radiología, psiquiatría, física, música. O sea, era un hombre bastante instruido. También creo que estudió teología. Y en el año 78 murió uno de sus hijos y al año siguiente al doctor Hamel le diagnosticaron un cáncer de testículo y a su mujer, madre del hijo, le diagnosticaron un cáncer de mama. Entonces, siendo ellos dos personas jóvenes y sanas, pues Hammer se preguntó si no habría alguna relación entre lo que habían vivido con la muerte abrupta de su hijo, porque fue algo accidental, inesperado, ¿no? Y su diagnóstico. Y entonces él trabajaba en una clínica oncológica en Múnich y entonces empezó a interrogar a sus pacientes con más detalle, con más detenimiento, con más profundidad, en busca de si había alguna vivencia traumática, o sea, inesperada, que hubieran tenido estas personas en los meses previos a su diagnóstico. Y entonces pues se dio cuenta de que sí, que había muchas coincidencias entre vivencias abrumadoras, entre diagnósticos que presentaban estos pacientes y como he dicho, él también sabía de radiología y entonces él se hizo la pregunta que si desde el sistema nervioso, desde el cerebro, se comanda todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema de funcionamiento, probablemente habría alguna marca a nivel cerebral que, que coincidiera también con esos diagnósticos a nivel orgánico. Y entonces empezó a estudiar TAC craneales sin contraste por aquel entonces y efectivamente vio que había una correspondencia que él le llamó psique cerebro-órgano, que es ante una vivencia concreta, hay una área cerebral concreta que se activa y hay un órgano diana concreto que se pone en marcha. Y no es al azar, es el órgano que el cerebro estima que es el más apropiado, el más adecuado para hacer frente a esa amenaza que es percibida por el cerebro como una amenaza biológica, ¿vale? Entonces, desde ahí, pues fue que fue investigando y desarrollando la nueva medicina, las 5 leyes biológicas y la nueva medicina que las engloba, o Germanische Heilkunde en alemán, que no es otra cosa que un modelo científico, porque es medible, porque es verificable, porque es reproducible, ¿vale? Que nos habla de esas respuestas adaptativas a nivel orgánico, pero también incluso a nivel conductual, descubrió que también hay determinadas respuestas de comportamiento que tienen que ver con ese shock que podemos vivir en un momento determinado y que no buscan más que ayudarnos a enfrentar con la mejor estrategia de supervivencia posible eso que estamos viviendo, por lo cual tienen pleno sentido biológico, o sea, van dirigidas a resolver un conflicto biológico. Entonces son respuestas biológicas, ¿vale? Y que son las que hemos incorporado, o sea, nuestra biología las ha incorporado después de un montón de años de evolución, son las respuestas que han sido exitosas a lo largo de todo el desarrollo evolutivo de las especies y las que están aquí hoy día han sido precisamente esas, las que han perdurado en el tiempo, con lo cual están más que testadas para dar respuesta a amenazas concretas biológicas que vivimos en nuestro día a día. Y desde ahí por eso nosotros siempre decimos que solo cabe esperar confianza en la vida, ¿no? Porque si esas respuestas han sido testadas durante
muchos años de evolución, miles de años de evolución, mm, y están aquí. O sea, si hemos llegado hasta aquí, cabe esperar que sigamos sobreviviendo, ¿no? Que sigamos vivos en un futuro, ¿no? Y bueno, entonces las 5 leyes biológicas, ¿qué es lo que vienen a ser? Pues vienen a responder al por qué, y esto lo explica la primera ley biológica, al cómo, y esto lo explica la segunda, la tercera y la cuarta ley biológica, y al para qué, que lo explica la quinta ley, al por qué, al cómo y el para qué enfermamos, ¿no? Entonces, la primera ley biológica lo que viene es a describirnos que efectivamente ocurre un shock biológico antes del desarrollo de cualquier síntoma. La segunda, la tercera y la cuarta nos hablan de cómo ocurre ese proceso en el tiempo, cómo se comportan los tejidos y cómo participan los microorganismos que vienen a ser aliados nuestros, aunque no nos lo creamos. Y el para qué, la quinta ley, lo que habla es del propósito. ¿Cuál es el propósito? Cada tejido va a enfrentar un desafío concreto y el propósito es ayudarnos a solucionar ese estrés que estamos viviendo. Así de manera muy resumida, podríamos decir que nuestra fisiología funciona en nuestro día a día con un ritmo circadiano, ¿verdad? Y es lo que yo le llamo la fisiología de lo cotidiano, en el que durante el día pues tenemos el sistema nervioso autónomo, predomina el sistema simpático, que es el que nos mantiene en actividad, en alerta, el que nos permite hacer todo aquello que queremos hacer. Y por la noche predomina el sistema nervioso parasimpático, que es lo que nos permite el descanso, la relajación y la reparación, ¿verdad? En realidad, durante el día también pasamos periodos de más actividad y de más descanso, y por la noche también podemos tener periodos de actividad en algunas ocasiones. Y yo siempre digo que mi curva se parece más a esto que a esa que ponemos bonita, ¿no? Porque durante el día puedo tener picos de estrés y de relajación, y algunas noches, pues como hoy, estoy más activa porque tengo algo que me pone más en alerta, ¿no? ¿Qué fue lo que vio el doctor Hammer? Pues que esta curva se ve alterada cuando vivimos un evento traumático, inesperado, y que normalmente vivimos en aislamiento, entrando en un estrés permanente, en una simpaticotonía permanente, hasta que ese estrés se resuelve, y en ese momento entramos en una vagotonía más profunda. El sistema nervioso parasimpático es el que predomina, pero predomina con la misma lógica que durante la noche estamos en vagotonía, que es para permitirnos la reparación de los tejidos. Y esto fue lo que el doctor Hammer llamó SBS, Programa Biológico de Supervivencia con Pleno Sentido. Y sobre eso es sobre lo que hablamos. ¿Cuáles son? Bueno, antes de decir cuáles son esos desafíos. Esto en condiciones normales, ideales, es fantástico, funciona de maravilla, porque está diseñado con una perfección que a mí a veces incluso me abruma, ¿no? En la naturaleza los conflictos duran poco tiempo. Nos podemos imaginar que aquí la presa o se escapa o es atrapada por el depredador y se acabó el conflicto también, ¿no? Y eso a lo sumo dura minutos, ¿verdad? Y normalmente se enfrentan en la naturaleza, en vida salvaje, los animales se enfrentan de un desafío en uno, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Los seres humanos normalmente rumiamos y rumiamos y rumiamos un problema, llevamos en nuestra multitarea 1000 cosas hacia adelante, con mucho estrés, con lo cual esa gráfica que yo os ponía tan bonita, tan limpita, la mayoría de las veces se traduce en esto. Podemos tener muchos programas en curso, en distintas fases, estás con un programa en curso en el que entramos y salimos, muchas reactivaciones, porque esta manera de vivir que tenemos y nuestro cerebro, que tiene una manera de funcionar muy compleja, a veces no nos juega a nuestro favor. Nos permite desarrollar tareas de mucha complejidad, de mucha complicación, y eso es fantástico. Y además nos permite tener un automático que en muchos momentos es maravilloso, porque menos mal que no nos tenemos que preocupar de respirar, ¿no? O de mandar la sangre a nuestros músculos y a nuestros órganos. Pero en otros casos esa capacidad de nuestro cerebro nos juega en contra, ¿no? Y luego también es importante que tengamos en cuenta que esto lo vivimos de manera real, todo lo que nos pasa, pero también a veces de manera metafórica.
y eso lo vamos viviendo más adelante. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos cotidianos que enfrentamos día a día? Pues Hammer los clasificó como en 4 grandes grupos. Dentro de cada grupo pues, hay muchos matices, pero podríamos decir que uno de ellos, que es además responden a desafíos muy primitivos, son los de la supervivencia básica. Muy primitivos aquí en nuestro primer mundo. En algunas partes del mundo no son tan primitivos ni tan... o sea, no los podemos dar por satisfechos, ¿no? Pero esas necesidades básicas, como viene a ser atrapar un bocado de alimento, pero también puede ser atrapar un bocado de una hipoteca, atrapar el bocado de aire, atrapar un bocado sexual para mantener la persistencia de la especie, tener un lugar de referencia que me acoge, en el que yo me siento como pez en el agua. A esos desafíos se refería Hammer cuando hablaba de conflictos de bocado. ¿Qué otros desafíos enfrentamos? Pues de protección. ¿Cuántas veces nos sentimos expuestos? Por ejemplo, yo hoy me siento muy expuesta, ¿no? Vulnerable, desprotegida. O directamente sentimos que alguien nos ataca. Pues en esos momentos hay tejidos en concreto en nuestro cuerpo que se dedican a protegernos. Por ejemplo, la dermis nos protege de cualquier ataque, ¿no? A nivel real. Es una capa que está por debajo de la epidermis y que de manera real nos protege. ¿Qué otros desafíos enfrentamos? De rendimiento. Sobre ello se sostiene nuestra autoestima. Entonces, todo aquello que me hace sentirme capaz, válida, que me hace sentir que llego a donde quiero llegar, o por lo contrario, que siento que no doy la talla, que siento que no soy una buena compañera, que siento que no soy una buena hija. Todo eso también me estresa muchas veces en nuestro día a día, ¿no? Y luego, pues los más evidentes son los conflictos que tenemos en las relaciones. Son conflictos de interacción social. Cuando me siento apartada del grupo, me siento que no soy parte, cuando siento que en mi territorio pues, me lo invaden, no me lo respetan, no respetan mis límites, no respetan mi lugar, o siento que puedo perder mi trabajo, o pierdo directamente a un ser querido. Todo esto son, como vemos, retos muy normales que podemos vivir en cualquier momento de la vida, porque en esto consiste la vida, en desafíos cotidianos que son los que nos permiten también desarrollar otros recursos y ir un poco incorporando nuevas estrategias de supervivencia, ¿no? Y bueno, aquí Eva le tiene que dar paso a Manolo porque esta parte la controla él mucho más y os la va a compartir él. Buenos días. ¿Se oye? Pues nada, lo primero también unirme a Cristina y a Eva para daros las gracias, ¿no? Por vuestra presencia, ¿no? Y poder, por nuestra parte, poder desplegar y compartir esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues directamente me meto en materia observando precisamente el movimiento que tiene precisamente mi cuerpo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Observando cómo al final no deja de ser, a lo que ha dicho Cristina, un desafío, ¿no? Sintiendo como tengo acelerada la respiración, el pulso del corazón, pero bueno, lo puedo observar y de hecho puedo continuar, ¿no? Y bueno, y el primer paso, ¿no? Es darnos cuenta de esto, ¿no? De que todo lo que vivimos, todos esos desafíos que vienen a nuestra vida, pues tienen un filtro personal, ¿no? Ese filtro personal, pues, es todos esos condicionamientos debido, pues, a nuestra educación, a la familia, a las experiencias que hemos vivido una tras otra, ¿no? Y desde ahí
nuestra propuesta para poder observar ese filtro personal es desplegar a este señor que está ahí mirando a través de un prismático, ¿no? Que es el observador. Y ese observador quizás es muy diferente a ese observador que en lo cotidiano y metido en la multitarea, por supuesto que observa, pero siempre estamos observando con mucho juicio de me gusta o no me gusta y en muchos casos no aceptando, ¿no? Bueno, la propuesta es desplegar ese observador, despertar, porque no tenemos el control de nuestra voluntad de, de que aparezca, sino que se va despertando y se va desplegando a través de la simplicidad de observar la respiración automática del cuerpo que habitamos, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a constatar, porque al ir observando, al hacer, como bien ha compartido Cristina al principio, esa, ese entrenamiento de nuestra atención, utilizando el ancla de la respiración, en este caso de la respiración automática, eso nos va a permitir ir tomando esa distancia de toda la interpretación mental de ese vértice arriba, ¿no? Como vemos, que tenemos ante cualquier evento que por supuesto va a ser desde ese observador que nos acerquemos. Es decir, vamos a tomar distancias de este triángulo, pero a la vez eso me va a permitir estar más cerca del cuerpo. Y sobre todo también nos va a permitir poder vivenciar, poder observar ese vaivén, ese movimiento emocional ante las experiencias que se van presentando, ¿no? Y al despertar, por tanto, este observador, es decir, nuestra verdadera identidad que se pone de manifiesto, empezamos a poder, vamos a poder pasar de esa reacción automática en los comportamientos. Si nos damos cuenta, ante un evento normalmente interpreto, lo vivo emocionalmente y suelo tener siempre la misma reacción automática, la misma respuesta, es decir, que se repite con los mismos tonos y desde ahí puedo empezar a abrir, se me abre delante un posible abanico de respuestas conscientes que quizás se acomodan más a a la realidad de lo que vamos a vivir, ¿no? Bueno, dicho esto, desde ese testigo que se va desplegando y como decimos y compartimos, se despliega y se despierta y que con nuestra voluntad humana, es decir, no me levanto por la mañana y me digo, me voy a poner en modo observador, porque me voy a poner en modo observador que juzga, es decir, me voy a poner en modo observador, pero esa parte que se despliega de testigo, que seguramente si hacéis prácticas de meditación, hacéis prácticas de yoga, se va despertando en muchos momentos cuando estamos en la naturaleza. Bueno, pues sería interesante que nos hagamos ciertas preguntas ante un síntoma. La pregunta es qué suelo pensar cuando aparece un síntoma en mi cuerpo, cómo me suelo sentir emocionalmente y qué suelo hacer. Y ahora que se está planteando es para que aprovechemos y nos hagamos esa reflexión, la hagamos en estos momentos, ¿no? ¿Esto qué me va a posibilitar? Pues por un lado, ver todos esos filtros con los que percibo la vida cuando despliego este observador. A la vez voy a poder observar y poner de manifiesto con cierta calidad aséptica de los patrones automáticos de creencias que tengo y las respuestas automáticas hacia donde me empujan y poder así cuestionarme qué hay de real ante lo que vivo y cuánto hay de construcción mental. Porque, como al principio hemos dicho, es decir, todo lo que vivo siempre tiene mi filtro personal, está,
para empezar a hacer transformaciones es importante que podamos revisar esa manera que solemos estar ante la vida, ¿no? Para que veamos si se ajusta o no a ese yo superior eh, y lo que íntimamente desea. Bueno, dicho esto, nos vamos a tomar unos instantes para observar y volver a la respiración fisiológica, la respiración automática de nuestro cuerpo y bueno, reflexionar sobre estas tres preguntas, ¿no? Ante un síntoma, ¿qué suelo pensar? ¿Cómo me suelo sentir? ¿Y qué suelo hacer? Y damos paso a que continúe Cristina. Gracias, Manolo. Vamos a dejar 2 minutitos para que si no tenéis papel y boli, por lo menos internamente le demos una vuelta a estas 3 preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Probablemente estas preguntas requieran más tiempo, pero os las dejamos ahí en el tintero. Si al final alguien quiere compartir o alguien quiere escribir en el chat, lo podemos comentar, ¿vale? Mm, un momentito, ¿qué pasa esto? Me ha bloqueado la presentación. Bueno, se me ha bloqueado el ordenador. Mm, Disculpa un momentito. Eva, échame tú de compartir, por favor. Ok, voy a intentar compartir otra vez.
podemos aprovechar estos instantes, siempre lo decimos, que no hay tiempo perdido cuando uno practica el despliegue del observador y siempre se pueden aprovechar todos estos momentos vacíos para observar la respiración del cuerpo, observar el movimiento mental, el emocional, cómo se nos dispara, ¿no? Bueno, pues como decíamos, es muy importante que partamos de empezar a tomar conciencia de cómo nos movemos normalmente, cuáles son esos filtros que tenemos en nuestra vida, porque Hammer descubrió que normalmente nuestra biología reacciona frente a esos cuatro grandes desafíos, pero reacciona sean amenazas reales o sean amenazas figurativas. O sea, porque como ya decía, nuestro cerebro interpreta todo según nuestros patrones de creencia. Y por eso es tan importante que vayamos desplegando ese observador para ir identificando esos patrones de creencias, de respuestas, de automáticos. Entonces, volviendo a la curva que Hammer describió, de que cuando vivimos un shock, vamos a suponer la curva ideal, pura, en la que solo vivimos tan bien y tan armoniosamente que solamente de vez en cuando tenemos un estrés al que hacer frente, ¿no? Entonces tenemos esta curva, o sea, tenemos un síntoma y tenemos que tomar de referencia la curva que describió Hammer, ¿no? Entonces tenemos un síntoma y lo primero que podemos hacer es preguntarnos, porque claro, a veces no sabemos si ese síntoma está respondiendo a que estoy en una preocupación ahora mismo en activo, o he resuelto algún problema y lo que estoy es en fase de reparación y lo que necesito es parar, ¿no? Descansar. Entonces, la primera pregunta ante un síntoma es que podamos identificar si estamos en estrés o en vagotonía. Y a veces esto no es tan fácil, porque como decíamos, vivimos en esos ritmos tan locos muchas veces, con mil cosas hacia adelante, que estoy agotada, pero tengo mil estreses, con lo cual probablemente tenga, en ese agotamiento tenga alguna fase activa de algún reto concreto, ¿no? Entonces, lo primero es saber si estoy en estrés o en vagotonía y desde cuándo. Es muy importante saber desde cuándo. O sea, si no temporalizamos, no vamos a poder encontrar cuál es ese estrés. A veces son estreses muy claros, muy evidentes. Pues mi hijo se ha puesto malo y está ingresado en la UCI y está claro que lo que me preocupa es su vida, ¿no? Pero a veces, como ya decía, como tenemos tanto, o sea, como llevamos tantas cosas para adelante, a veces hemos conectado con algún dolor en una situación concreta de caos, incluso a veces, y como no nos gusta sentir el dolor, porque además nos paraliza en algunas ocasiones y no nos permite avanzar, tendemos a meterlo debajo de la alfombra. Entonces a veces lo escondemos tan bien que no lo encontramos. Entonces, preguntándome desde cuándo tengo este síntoma, puedo ver si ese síntoma está relacionado pues, con eso, con que mi hijo está ingresado, con que tengo que hacer una entrega en el trabajo, con que tenía una discusión de pareja, con que mis padres están mayores. Entonces es muy importante también intentar localizarlo en el tiempo. Vale. ¿Qué ocurre si lo que descubro es que estoy en esa fase de estrés? ¿Cómo sé que estoy en esa fase de estrés? Pues porque mi pensamiento está muy disparado, porque normalmente me cuesta dormir, porque normalmente se me cierra el estómago. Entonces, observando esos patrones muy básicos de pensamiento, de descanso, de comida, a nivel emocional, voy a ver que mi cuerpo está en un estado de estrés o de vagotonía, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pregunta si estoy en estrés? ¿Cuál es el estrés? Y el estrés solamente pues, está relacionado con uno de estos cuatro desafíos que definió James, ¿no? O tiene que ver con la supervivencia básica, o tiene que ver con sentirme atacada, o tiene que ver con mi valía personal, o tiene que ver con mis vínculos en el territorio. Entonces, si me identifico claramente en una fase activa de estrés y consigo identificar cuál es el estrés, la siguiente pregunta es, ¿puedo solucionarlo? ¿De qué manera puedo solucionarlo? ¿Y de qué manera puedo cambiar la mirada si no puedo solucionarlo? Porque si no puedo solucionarlo, pero cambio un poco la mirada, al menos voy a bajar la intensidad de esa fase activa que fijaros qué grande es, ¿no? En comparación con la curva de esa simpaticotonía normal de nuestro ritmo circadiano.
Si de lo contrario vemos que es que no podemos tirar de nuestro cuerpo, que incluso nos da fiebre, que necesitamos dormir mucho, que vamos muy lentos, que el pensamiento ya un poco más calmado, lo que cabe pensar es que ese síntoma que estoy teniendo es un síntoma de fase de solución. O sea, ya he superado el conflicto, he encontrado una solución medianamente satisfactoria para mi biología y mi cuerpo ahora lo que necesita es restaurar esos tejidos que han estado estresados durante un tiempo. Entonces, si no sé cuál ha sido el conflicto, porque como ya decía antes, a veces lo metemos debajo de la alfombra, preguntarme desde cuándo me va a ayudar a saber de qué me relajé, ¿no? Entonces, de qué me relajé volvemos a lo mismo de antes. Solamente puede ser un conflicto en relación al bocado, como lo describió Hammer, a la protección, al rendimiento y al territorio. Entonces, fijaros que es muy fácil poder ir buscando cuáles son esas preocupaciones que muchas veces de manera inconsciente mantienen a mi animalito, como a mí me gusta llamarlo, en alerta. Es muy importante que en este periodo estemos atentos a no volver a reactivar el conflicto, porque a veces esos cuadros que tenemos cronificados en el tiempo, que duran meses, que a veces pueden durar muchos meses, son situaciones que de alguna manera estamos reactivando continuamente. Entonces es muy importante que podamos revisar cuáles son esos, esos eventos en relación a estos 4 bloques que a mí me estresan y que continuamente se me están poniendo delante y no estoy siendo capaz de enfrentarlo de una manera satisfactoria para mi biología. Y bueno, una vez que sé eso, que ya estoy relajada, que sé más o menos de dónde viene, que puedo un poco identificar qué situaciones lo reactivan, puedo plantearme determinados cuidados al cuerpo. ¿Y cuáles son estos cuidados que puedo mm, incorporar? Probablemente muchos ya lo hagamos, no descubramos nada, pero bueno, sí queríamos aquí recordarlo. Uno de ellos, el primero que hemos empezado en el compartir de hoy, y siempre empezamos con esto, desplegar el observador. El observador me permite parar, me permite poner distancia, me permite identificar las creencias, me posibilita sentir cuál es mi verdadera esencia, eh, empezar a crear nuevas rutas neuronales, a romperle el paso al automático. Y esto, como decíamos antes, en, en el gimnasio de la atención, que es la meditación formal, pero para nosotros no tiene sentido la meditación formal si no se saca a la vida cotidiana. Si yo no mantengo esta actitud de testigo de presencia en mi verdadero yo, en mi cotidianidad, cuando estoy aquí con vosotros hablando, cuando estoy con mi hijo, cuando voy caminando, o sea, es una actitud ante la vida, en realidad lo que nos permite es separar ese entrenamiento de la atención desde ese despliegue del testigo. Por supuesto, mimar mucho a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está en una fase de reparación, necesita mucho cuidado, mucha ternura, mucha compasión, no exigencia, no juicio, como si estuviésemos cuidando a un bebé. ¿Cómo cuidaríamos a un bebé pequeñito? Pues con el mismo mimo es con el que nosotros proponemos que hay que cuidar a nuestro cuerpo, sobre todo cuando está en esa fase de reparación, ¿no? Y darle descanso. A los animales en eso no tienen ninguna duda. Yo tengo 2 gatas y se pasan el día durmiendo. Evidentemente no tenemos la vida de gata, nosotros, de gato, pero sí es verdad que probablemente podemos permitirnos parar y descansar mucho más de lo que a veces nos permitimos. Un diario de síntomas, escribir qué situaciones mejoran el síntoma, qué situaciones empeoran el síntoma. Y ya no solo qué situaciones, sino cómo vivo yo esas situaciones que me empeoran el síntoma.
porque no es tanto lo que vivimos, como ya hemos dicho, sino cómo vivo lo que vivo, porque es ese filtro personal al final el que media la respuesta biológica en la mayoría de las ocasiones. Hay otras respuestas que son muy primitivas y muy automáticas, en las que tenemos poco control de la voluntad, pero muchas de ellas tienen que ver con cómo percibo yo lo que está pasando. Y el llevar este diario de síntomas me permite identificar esas reactivaciones, me permite llegar al conflicto inicial y desde ahí me permite abordarlo de otra manera, porque cuando identifico cómo estoy viviendo una situación, puedo realmente revisar si esa situación es tal cual yo la estoy viviendo o hay matices que no he tenido en cuenta. Y con esto de escribir, también nos parece que es muy importante escribir para vaciar, por supuesto, de puño y letra. No es lo mismo escribir en el ordenador ni escribir en el móvil, de puño y letra. Escribir esas situaciones que de alguna forma nos sobrepasan, hacer un relato por escrito me va a permitir vaciar y soltar mucha carga que a veces está ahí contenida, ¿no? Y también, cuando yo luego releo lo que he escrito, si además lo hago en voz alta para mí, de manera pausada y dejándome sentir eso que he escrito, probablemente eso genere cambios internos porque voy a soltar mucho de lo que quedó congelado en el cuerpo. Por supuesto, el contacto con la naturaleza. Nuestro cuerpo es pura naturaleza y en la naturaleza se rearmoniza, se reequilibra, baja el ritmo, el caminar descalzo por la tierra, el practicar el mirar al sol en la primera y la última hora del día. Quien sienta beber agua de mar, que además tenga el mar cerca, es una maravilla porque nuestro cuerpo tiene una concentración parecida a la del agua de mar diluida. Entonces, todo eso nos ayuda en fase de reparación, por supuesto, porque nuestro cuerpo, por ósmosis, se va a reequilibrar con la naturaleza, pero cuando estoy en fase de estrés, ¿quién no se ha dado un paseo por el campo y ha bajado revoluciones? Entonces, la naturaleza es un recurso que tenemos ahí siempre y lo usamos poco. Conocer la medicina de Hammer para mí ha sido clave, porque a mí me ha permitido saber, entender lo que ocurre en mi cuerpo, por qué ocurre, cuál es el propósito, que como ya he dicho de manera resumida es ayudarme a enfrentar lo que estoy viviendo y desde ahí no hay error. Y bendita biología que sabe buscar la respuesta a lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, para mí, el conocer la medicina de Hammer, aunque sea un poquito por encima, es clave para poder profundizar en esta confianza cuando tenemos un síntoma. Pero no conocerla a nivel intelectual. Yo estuve mucho tiempo estudiándola a nivel intelectual, pero para mí fue muy importante verificarla en mí. O sea, yo no me sentía con autoridad para compartir nada de esto hasta que no fui realmente corroborando en mí primero que esto que Hammer describió era una realidad. Entonces, cuando yo voy verificando en mi cuerpo, cuando yo voy testando esas respuestas que coinciden con estreses concretos que estoy viviendo y veo que siguen esa evolución que Hammer describió, realmente se instala una confianza que es inquebrantable. Y bueno, no sé si recordáis, al principio he dicho que Hammer descubrió que el sistema nervioso simpático se dispara ante situaciones que vivimos de manera traumática, inesperada y vivida en soledad, en aislamiento. Entonces, el compartir lo que nos pasa, pero no de manera anecdótica, sino compartir la vivencia profunda que estamos teniendo con una situación concreta, dolorosa, está ya rebajando uno de esos tres criterios que definen un evento biológico conflictivo. Con lo cual, desde ahí, la fase activa se va a atenuar, se va a minimizar, vamos a tener menos síntomas, es probable que lleguemos a la solución antes y vamos a poder tener una fase de reparación probablemente menos profunda. Entonces, pedir ayuda, como pongo ahí, no hace humano, no hace, bueno, pues al final más humilde y el estar propiciando esa vida en grupo
que de alguna manera nosotros somos mamíferos, somos animales de manada y desde ahí todos estamos conectados y no tiene sentido el estar separándonos del grupo y el estar en esa autosuficiencia en muchos momentos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, hacer un resumen, por si alguien se ha perdido. Entonces, recordad que lo primero sería ir identificando esos filtros personales que cada uno tenemos a través del despliegue del observador. Y cuando tengo un síntoma, lo primero es desde cuándo. Desde cuándo me va a colocar o al inicio de la fase de estrés o al inicio de la fase de solución. Saber si estoy en estrés o si estoy en solución para que me plantee si estoy en estrés, buscar la solución a esa preocupación concreta. Y si ya estoy en reparación, pues darle esos cuidados al cuerpo que hemos comentado, pero que seguro que cada uno y cada uno tenemos estos y otros que nos son súper útiles y que los tenemos más que integrados, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y simplemente pues recordarnos que ese despliegue observador nos hace contactar directamente con la esencia que somos, con nuestra verdadera identidad y poder tener esa vista un poco de pájaro que nos permite ver todo con más distancia, ver la inmensidad del mundo en el que vivimos, en el que cuando observamos esto es mucho más fácil poder relativizar y desde esa relatividad acompañar más al cuerpo en sus síntomas y en lo que está viviendo. Y esto es todo lo que queríamos compartir hoy. Igual vuestra cabeza, si no habéis escuchado nunca hablar de esto, es un poco un enredo o igual empieza a desenredarse. Y si ahora queréis, pues podemos pasar a compartir un poquito, dudas, aclarar lo que nosotros podamos. Muchas gracias. Iva, no tengo control del ordenador, lo tienes que dejar tú de compartir, por favor. Y si queréis, podemos volver a observar la respiración del cuerpo, por si alguien se despistó. Y podemos levantar la mano para pedir la vez e ir compartiendo. Puedes activarlo. Ahora sí. Gracias. ¿No hay duda? Bueno, si no hay duda, si alguien quiere compartir, venga. Eva, tienes tú que abrirle el micro. Hola. ¿Se escucha? Sí, vale. Estaba pensando una cosa ahí transversal que, que prestar atención, ¿no? El observador. Fíjate, ahora me acelero yo también, como Manolo. Wow. Prestar atención a la respiración también nos lleva a eso, a estar en presente y a estar en otro tipo de pensamientos, ¿no? Controlar los pensamientos y cuanto más tiempo estamos en presente, menos pie damos a los pensamientos, menos realidad de esos pensamientos no controlados
llega a nuestra vida, ¿no? Como cuanto más presente estoy, em, más controlo mi propia realidad, además de atender al síntoma y no genero un futuro diferente, ¿no? Es como tomo el control de la vida, ¿no? Y me ha venido esa cuestión y quería compartirla. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias, Loli. Sí, en realidad es que eso es una herramienta muy simple, pero muy, muy, muy poderosa. Gracias. No sé si en el chat tenéis algo escrito de preguntas o... Hay una pregunta de Javi Lin, no sé si la ves. La de cómo es posible poner en marcha y desplegar a ese observador. No sé, Javi, quién eres, pero bueno, un poco lo que hemos ido comentando es hacer el entrenamiento en el gimnasio, como habíamos dicho, que es la meditación tal cual. Cada uno, hay muchas meditaciones, nosotros en nuestro libro proponemos algunas, pero hay muchas meditaciones. Observar la respiración sin más me permite bajar al cuerpo y desde ahí darme cuenta de los pensamientos del triángulo que decía Manolo, ¿no? De los pensamientos, de las emociones y del cuerpo físico. Y ese ejercicio tan simple va haciendo que poco a poco se va desarrollando ese observador, que soy yo en esencia. O sea, no es, el observador no es otra persona, soy mi verdadera identidad, es la de ese observador que puede ver la vida, ¿no? Con cierta distancia. Y como decía antes, era con la meditación, cada uno la que sienta, con la práctica formal. Nosotros usamos una herramienta que compartimos en el libro, que es el canto de las vocales, que son sonidos conscientes, que lo que hacen es eso, ayudarnos a estar más en presencia, en ese observador, subir la frecuencia de nuestro cuerpo para estar en nuestro, después de esa práctica de meditación en el gimnasio, poder trasladar eso a lo cotidiano, porque si no lo trasladamos a lo cotidiano no tiene mucho sentido. O sea, si yo en lo cotidiano estoy continuamente en modo robot, pues sí, meditar me servirá, pero a mí me sirve poco. Entonces, para mí fue el cambio cuando pude trasladar eso que hacía en el gimnasio de la atención a mi día a día. Porque lo que al principio parece que es que estoy todo el día fuera, que estoy todo el día en piloto automático, pero en realidad lo que me estoy es dando cuenta cada vez más de que estoy en piloto automático. Y eso me va a permitir observar ese triángulo, observar esas reacciones automáticas que decía Manolo y poco a poco, con el tiempo, tener respuestas más conscientes. O sea, ser yo la dueña de mi acto. Yo no sé a vosotros, pero a mí me pasa que yo ayer, sin ir más lejos, le dije a mi hijo una frase que según se la estaba diciendo, yo decía, pero ¿de dónde sale esta frase? O sea, ni la había pensado, o sea, no me había dado tiempo ni a darme cuenta de lo que estaba diciendo. La tuve que decir tres veces, para decir, pero ¿quién está diciendo esta frase? Entonces me callé y dije, y además le dije a mi hijo, tienes razón, no me hagas caso. O sea, ese piloto automático es muy rápido. O sea, porque son vías cortas, vías neuronales cortas, que duran, pues no sé, que duran milésimas de segundo. El ir dándome cuenta de eso me permite ampliar ese margen de respuesta, por lo cual el automático no salta tan rápido, y entonces ser yo quien decido, ser yo quien elijo cuál es la respuesta que doy. Yo me refiero a nuestra verdadera identidad, que es de lo que se trata, de poder vivir desde quienes somos realmente, ¿no? No desde el robot programado y automatizado. No sé si eso le responde a Javi, porque no sé si está o no está, pero si está, manifiéstate. Sí, sí, gracias. A ti. Cristina, quería añadir algo Por a lo supuesto. que has compartido y a la cuestión que ha planteado Javi.
es lo que Cristina ha compartido, es decir, la importancia de la práctica formal. Eh, Personalmente, yo me descubrí cómo solamente con la práctica formal creía que estaba haciendo las tareas y es súper importante porque desde ahí se van creando nuevas rutas en el cerebro. Pero de estar tanto en la multitarea le perdemos el respeto a lo cotidiano y le perdemos el respeto a esos momentos que consideramos que no producen nada. Es decir, entre de ir de casa al supermercado, pues bueno, en ese paseo no parece como que ese tiempo, ¿para qué? No me aporta nada, ¿sí? Ahí es donde tenemos que ayudarnos de ese tiempo para seguir desplegando el observador, observar ese triángulo que está ocurriendo en el cuerpo, que estoy interpretando, sí, estoy interpretando que tengo mucha prisa y estoy sintiendo además emocionalmente eh, que el corazón se salta, que empiezo a rumiar, es decir, aprovechar cada instante en la cola del banco si estoy esperando, en esas situaciones donde personalmente le perdí el respeto y no quería tenerla. Bueno, pues son los grandes momentos para que se siga desplegando el observador. Y bueno, volver a repetir que el observador, es decir, no tengo, como quien dice, la voluntad humana de traerlo, pero sí tengo la responsabilidad de entrenar mi atención, de utilizar el día a día para que se vaya desplegando y se despierta y se despliega. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Hay varias preguntas en el chat. Ujú. Pepa pregunta por el programa que tienes con Manolo, por si puedes compartir algo. Vale. Pues bueno, el programa que Manolo y yo empezamos a hacer era un programa de 8 semanas, ahora sí me quedo algo atrás, me dice Manolo, en el que aprovechamos la estructura del programa de entrenamiento de la atención de Mindfulness de 8 semanas, que tiene su respaldo científico, y nosotros lo nutrimos con la medicina de Hammer. Es un programa práctico, con conocimientos teóricos, pero fundamentalmente prácticos. Y después de haber hecho 4 ediciones de 8 semanas, realmente nos parecía que era interesante poder tener el acompañamiento más continuado, porque al final 8 semanas se pasan volando. Y esto es un entrenamiento, una carrera de fondo. Entonces podemos aprovechar 8 semanas, es verdad que con eso se incorporan algunos nuevos hábitos, pero luego también es muy fácil perder el hábito. Entonces hemos planteado ahora un programa de 8 meses con un encuentro presencial de un sábado al mes. Empezamos el sábado que viene, estaremos de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Cole Waldorf, aquí en Córdoba, y en el que compartimos eso, nociones teóricas de mindfulness y de Hammer, porque a veces necesitamos ese respaldo teórico para fundamentar lo que hacemos, ¿no? Pero sobre todo es una experimentación en un pequeño laboratorio donde reproducimos pequeñas respuestas biológicas para que vayamos desplegando esa conciencia de esos programas biológicos que operan continuamente en el cuerpo, ¿no? En grupo, con lo cual la experiencia es muy rica, la experiencia de los programas que hemos hecho 8 semanas ha sido muy buena. Y bueno, una manera de apoyarnos y de luego tener ese acompañamiento durante 8 meses. Acabaríamos en mayo. No sé, Manolo, si tú quieres comentar algo más. Eh, bueno, respaldar que es un recorrido grupal de los 8 meses, porque hay quien pregunta, ¿puedo acudir un sábado suelto? No. Sí, empezamos y terminamos para que vaya calando, pues bueno, las experiencias y sobre todo entre encuentro y encuentro, bueno, pues trabajaremos, vamos a quitar la palabra trabajar, es decir, experimentaremos pues con el entrenamiento formal y sobre todo con el tema de la vida cotidiana, ¿no? Es cultivar la presencia en nuestro día a día con herramientas de mindfulness
y ir acercándonos al cuerpo con la confianza que da a conocer este paradigma médico. Es una maravilla. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Qué más? Joaquín pregunta si la duda si hay que tener conocimientos médicos para poder aprender este método o filosofía. No, Hay alguien que está compartiendo pantalla, un momento. no es necesario. De hecho, yo diría que casi que mejor si no tienes conocimientos médicos, porque para mí en concreto jugó a mi contra, ¿no? Yo tuve que desaprender lo que me habían enseñado. Para mí fue un cortocircuito, siempre lo digo, cuando empecé a conocer esto, porque no me cuadraba nada con lo que con lo que me habían enseñado en la facultad, ¿no? Entonces, casi que mejor si no tienes conocimiento, porque luego en realidad no es necesario saberlo todo. Si al final cuando tú vas corroborando en ti, porque para mí es muy importante que no te creas lo que te cuento, que no te creas lo que te contamos, sino que lo experimentes en primera persona. Entonces, cuando tú tienes un síntoma y vas revisando y vas viendo que se van cumpliendo las cosas que lees o que aprendes de donde sea, realmente se instala esa confianza. Y si luego de pronto tienes un síntoma que no sabes muy bien de dónde viene, pero ya has instalado la confianza en el cuerpo, eso ya funciona por libre, ¿no? Yo siempre lo digo, los animales no conocen teóricamente esto, pero lo saben. Esta sabiduría está en nuestro cuerpo, está en nuestras células, pero nos hemos perdido de ella porque nos hemos desconectado del cuerpo, vivimos en la mente, entonces toda la información celular que hay en nuestro cuerpo la perdemos, la hemos perdido. Entonces simplemente volver a conectar con el cuerpo y eso nos va a ir posibilitando abrirnos esta información con más o menos profundidad, con más o menos tecnicismo, pero no es necesario, porque esta información la sabemos. O sea, es sabiduría biológica. Está en nosotros, solo tenemos que abrirnos a ella. ¿Hay más cositas por ahí? Y ¿Dónde estarán? Consuelo pregunta, ante una enfermedad que se manifiesta en el tiempo, ¿cómo puedo saber si es por un conflicto anterior? ¿Puedes explicar un poquito más la pregunta? Porque no la entiendo. ¿Un conflicto anterior a qué te refieres? Un conflicto anterior, siempre tiene que haber un conflicto para que haya un síntoma. Y el conflicto siempre es anterior al síntoma, pero entiendo que la pregunta no va por ahí. Cuando es algo crónico, lo que yo decía antes es que normalmente son reactivaciones que hacemos. Eso le llamo James raíles. Los raíles son todas las improntas sensoriales que quedaron grabadas en nuestro cerebro a modo de instantánea fotográfica en el momento de un evento traumático. Mi cerebro identifica todo lo que hay en ese escenario como peligroso. O sea, si yo estoy en el campo en plena época de floración, por ejemplo, y en ese momento recibo la noticia del fallecimiento de un ser querido, y en ese momento estaban las gramíneas a tope, mi cerebro hace una instantánea, registra todo lo que hay ahí como peligroso, y cada vez que yo me exponga a las gramíneas o a lo que hay en ese entorno, mi cuerpo va a identificar que hay una alarma, o sea, que hay una amenaza. Entonces, no sé si te refieres a eso, Consuelo. O sea, la mayoría de las situaciones crónicas en el cuerpo tienen que ver con raíces, con esto que acabo de explicar, que continuamente se nos presentan en nuestro día a día, porque además, como somos tan cabezones los seres humanos, por no decir insensatos, somos capaces de estar viviendo situaciones eh, que son poco favorables, para decirlo de una manera amable, a nuestra biología de manera por años, ¿no? Entonces no nos vamos de situaciones en las que nuestro jefe nos está machacando. Entiendo que las situaciones son muy complicadas muchas veces y que el trabajo pues a veces es como es, pero somos capaces de aguantar a un jefe que nos machaca durante toda la vida. Los animales no se van a arrimar dos veces a alguien que le dio una patada, pero nosotros sí. Entonces, bueno, no sé si la pregunta va por ahí, Consuelo. No sé si está o no está Consuelo, si se ha Ella ha ido. contestado que sí que es algo crónico. Pues responde he respondido la pregunta.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hablar? Que no solo se nos oiga a mi hermano, ¿no? ¿Cómo se solucionaría el ejemplo de las gramíneas? Pues yendo al conflicto que lo desencadenó. Si yo tengo alergia a las gramíneas, por ejemplo, tengo alergia que se expresa con una rinoconjuntivitis, imaginaros. La rinoconjuntivitis me habla de, por un lado, miedo al frente, algo que huele mal, la rinitis, y la conjuntivitis me habla de un conflicto de separación visual, alguien que he dejado de ver. Entonces, es identificar el conflicto lo primero. Y una vez que identifica el conflicto, ver de qué manera puedo solucionarlo y empezar a mandarle a mi cuerpo la información de que las gramíneas no son una amenaza. Sí, poniendo conciencia en una parte, pero también permitiendo que el cuerpo vacíe el dolor que hay asociado a ese trauma. Es necesario pasar por el cuerpo, o por lo menos en mi experiencia, es necesario pasar por el cuerpo eh, esas situaciones que se quedaron de ahí de alguna manera guardadas y bloqueadas. No sé si hay algo más. Joaquín pregunta que si la formación es presencial. Presencial en Córdoba, en el Cole Waldorf de Córdoba, que está en la calle Poeta Paredes, y no recuerdo el número, pero en Córdoba. ¿La identificación del conflicto está relacionada con cada órgano? Claro, cada órgano nos habla de cuál es el desafío que hemos enfrentado, porque cada órgano tiene una función concreta, cada tejido, para ser más específica, porque hay órganos que tienen distintos tejidos, cada tejido tiene una función concreta. Entonces, ¿para qué sirve ese tejido? Me va a dar muchas pistas de cuál ha sido el estrés que he vivido. Hammer no conflicta no contempla el transgeneracional. Exactamente, eso que dice que pueda ser vivido durante la gestación, exactamente, en el embarazo vivimos conflictos, claro. Si de pronto se oye, imaginaros, una madre gestante con un bebé pasa al lado de una obra en la que se oye una máquina de estas percutoras, a mucho volumen, para el bebé puede ser una amenaza, porque además el bebé no está viendo y ese sonido lo va a asemejar a una amenaza de la naturaleza. O sea, entonces va a interpretar que cualquier animal depredador está cerca y siente el peligro. ¿Vale? Y eso puede quedarse grabado en el bebé como un shock. Bueno, creo que vamos a ir cerrando por aquí. Joaquín hace una pregunta. ¿El ojo vago tiene algún sentido? ¿Cuál sería el origen? Habría que ver cuál es el motivo del ojo vago. Porque el ojo vago tiene distintas causas fisiológicas, por así decirlo, y cada una da respuesta a un tipo de conflicto. Habría que verlo con más detalle. En el ojo normalmente son situaciones de ir a la función, o sea, ¿cuál es la función del ojo? Ver, ¿no? Entonces, todo aquello que no puedo ver o que veo, pero me gustaría no haberlo visto, o que no me veo venir. Fijaros que al final es irte a cuál es la función de ese tejido, de ese órgano, y eso me va a dar pistas de por dónde viene el conflicto. Efectivamente, la bronquitis tiene que ver con susto, amenaza en el territorio. Si sientes que estás perdiendo la memoria o atención, ¿con qué está conectado? La memoria nos habla de conflictos de separación en el territorio. Cuando algo es muy doloroso, prefiero olvidarlo. Francisco pregunta, ¿cómo se rescatan esos conflictos? Pues con acompañamiento, te diría yo, pero también haciendo un trabajo
personal de indagación, inicialmente desplegando el observador. Y desde ahí haciendo las preguntas que yo he puesto al principio. ¿Desde cuándo aparece un síntoma? Y tirando del hilo para atrás. A mí no me gusta tirar muy hacia atrás en una búsqueda así un poco genérica. O sea, yo siempre tiro para atrás a partir de lo que está pasando ahora. De lo que está pasando ahora, me voy al cuerpo con lo que está pasando ahora y de ahí me abro a recibir la información que necesito. Y a veces vienen situaciones del pasado que estaban enterradas en el inconsciente, se ponen de manifiesto. Pero para mí es acompañando al cuerpo y que el cuerpo traiga la información que necesita en este momento. Isabel pregunta si sientes que estás perdiendo la memoria o atención. Sí, esa la he contestado. Gracias, Eva. Sabiendo de dónde procede, ¿qué haces con ello? Pues en lo que yo decía antes, si sabemos si está solucionado el problema, pues acompañar al cuerpo a que pueda hacer su trabajo de reequilibrio, de rearmonización y con esas herramientas que hemos compartido, o de despliegue del observador, darle mucho mismo al cuerpo como si fuese un bebé, bajar los ritmos, descansar, hacer un diario de síntomas, escribir todo aquello que me preocupa y que me genera malestar, leer lo que he escrito de mi puño y letra y permitirlo pasar por el cuerpo, irme a la naturaleza, compartirlo con otros. Hay muchas maneras de acompañar eso que descubro. Si sé cuál es el conflicto y el conflicto está activo, pues tengo que ver cuál es la solución que para mí, porque para cada persona hay una solución, que para mí es satisfactoria. Si no depende de ti, observar hasta qué punto depende. Pues sí, esa es una buena respuesta. Y lo que no depende de mí es la situación externa, pero ¿qué hago yo con esa situación si depende de mí? Es lo que yo decía antes, no es qué nos pasa, sino cómo vivo lo que pasa. Y cómo vivo lo que pasa tiene mucho que ver con cuáles son mis creencias, mis aprendizajes, mis valores, mis automáticos. Entonces, puedo poner en cuestión todo eso, mi, porque como la propia palabra indica, son míos y no son una verdad absoluta. Entonces me están hablando de mis heridas, puedo revisarlas y cuando las reviso, probablemente eso que parecía inamovible deja de ser inamovible. Puedo darle una nueva resignificación a eso que pasó o que está pasando, porque no hay absolutos prácticamente de nada. Habría que ver la pregunta que hace Marta, habría que verlo en concreto. No vamos a entrar aquí a casos muy, muy específicos. Habría que verlo desde cuándo, cuál ha sido la evolución, si ha habido algún síntoma en algún momento, aunque ahora no lo haya, cómo están el resto de valores de la tiroides. No vamos a entrar ahora en particularidades, porque no nos daría la vida. Estaríamos aquí todo el domingo y toda la semana incluso. José Manuel, ¿quiere hablar? Hola, buenas tardes. No te vemos. ¿Se No me sé si oye? te oigo, pero Es no te que, veo. perdona, pero no sé qué pasa. Hace tiempo que no uso el ordenador y la cámara no la puedo activar. No Bueno, no te preocupes, sé, no lo... te oímos bien, no te preocupes. Vale, ok. Nada, bueno, en principio daros las gracias por la exposición y vamos, muy contento de verte a ti en concreto, que te conozco algo más y de que estéis con estas propuestas, ¿no? Y bueno, en verdad tengo preguntas muchísimas, pero no sé cuál sería la que más me interesa. Y también veo como que hay muchísimas, o sea, que todo esto es muy amplio, ¿no? Que muchas veces a mí me genera este estrés que hablamos, en el que podemos entrar, eh, el tener
tantas cosas o tantas, por ejemplo, esto para mí es algo que llevo mucho tiempo siendo sensible, sin haberlo estudiado profundamente, pero guiándome por diccionario neuroemocional, porque las enfermedades o las cosas vienen propiciadas por situaciones. Porque me ha movido situaciones personales de enfermedades, de familiares, de fallecimientos, de cosas, y bueno, ¿esto qué hay? ¿De dónde? Entonces, bueno, como que no sabría dónde focalizar la atención, ¿no? Si en unas técnicas, si en otras, de transgeneracional, de cualquier otra cosa, ¿no? De, pero creo que todas al final se unen un poco en el mismo trabajo, pero sí que me estresa muchas veces el decir, bueno, ¿cómo, cuál es la mejor? Porque estoy en esto, pero me estoy despistando de esto. O sea, estoy haciendo esta técnica del observador, pero a lo mejor no estoy teniendo en cuenta, no sé, cualquier otra cosa que me proporciona, lo que sé, la meditación o cualquier técnica entonces, y no tenemos tiempo, ¿no? Para estar todo el día analizando desde una técnica o desde otra o desde un estudio o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí sí me genera un poco de estrés eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi herramienta principal, ¿no? Para abordar las cosas cuando me surgen. Dicho esto, que es una reflexión, me surge la cosa por ejemplo, en esta técnica que proponéis ustedes de el estrés, la reparación y la solución, ¿no? que plantea James, a mí me surgen cosas todos los días. Entonces, yo puedo tener un estrés de algo y dentro de unos días estar en reparación, pero a la misma vez ese día puedo tener otra cosa en estrés. Entonces, se van solapando las cosas, ¿no? Y puedo estar en solución también y puedo tener 10 conflictos que cada uno está en una fase y ahora cómo identifica si uno está resolviéndose o cuál es el que se está resolviendo o cuál es el que se está solucionando, ¿no? Para identificar una dolencia o una cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta después de la reflexión tan larga. Gracias. Bueno, yo te voy a compartir lo que yo haría, ¿no? Porque ahora no me siento con tantos programas activos o en curso como en algún otro momento de mi vida, porque he bajado mucho el ritmo. Pero para mí lo primero es que identificar cuál es el estrés que más me preocupa en este momento, ¿vale? Que además sentirme arropada, o sea, sentir que tengo el sostén suficiente para poderlo compartir y para que no se complique más la situación. Entonces, el acompañamiento pues, de familia, de amigos, el sostén que cada uno pueda buscarse, pero es importante buscarse sostén. Y en el que más me preocupa, o sea, para mí es ir uno por uno, ir por partes. ¿Qué es lo que más me preocupa? Pues voy a meterle mano a eso, ¿vale? Al final, pues a ver si no puedo hacer cambios que me hagan tener menos programas en curso a la vez, pues vamos a ir apagando fuego. Pero lo ideal sería que a través del despliegue de ese observador yo poco a poco pueda ir imprimiendo pequeños cambios en mi vida que me vayan permitiendo vivir más en coherencia biológica, con más armonía, con más calma y con menos preocupaciones en la medida en que cada uno pueda. Eso es lo que me sale compartirte ahora. Gracias. Francisco pregunta Vamos a hacer la última pregunta si porque se puede repetir y en qué días, y si estos encuentros y si hay pago sobre los mismos. ¿hablas de estos encuentros en concreto de hoy o de los encuentros que vamos a hacer mensuales, Francisco?
sea, la información de los encuentros mensuales, si queréis pedírnosla, como me habéis tenido que escribir para pedirme el enlace, os pediría que me escribáis si queréis información del programa que vamos a empezar y si queréis que os pase el texto o sea, que he desarrollado en la charla, ¿vale? Lo comparto con mucho gusto. Vale, y los encuentros mensuales lo mismo. Los encuentros mensuales empiezan el sábado que viene, pero no me sé todas las fechas. Hay 3 modalidades de pago distintas en función de si lo pagas de una vez, lo pagas en 2 veces o lo pagas mensualmente. Entonces, si quienes tengáis interés, escribirme a mí o a Manolo, los que tenéis el teléfono de Manolo, y os pasamos la información. La charla esta también la pasaremos, no sé cuándo, pero la pasaremos en algún momento, por eso se ha grabado. Y, y nada, yo creo que lo dejamos aquí, salvo que alguien tenga una pregunta súper urgente que se haya quedado, que no se pueda ir. Habían preguntado antes por el título del libro, enséñalo, y la editorial. Editorial Cántico, lo encontráis en cualquier librería, ¿vale? También en América Latina, la distribuidora de esta editorial también lo reparte por allí. Y luego las agendas, que estamos muy contentos porque se han quedado súper bonitas. Hacemos una llamada a volver a la agenda de papel y a soltar un poquito las pantallas en nuestra organización del tiempo. Y las agendas las tenemos nosotros físicamente, hacemos envíos gratuitos a quienes no viváis en Córdoba. Y luego en Córdoba también están en algunos centros de yoga, herbolarios, papelerías, librerías, que si nos preguntáis os decimos cuál os pilla más cerca. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, si todo el mundo está de acuerdo. Y nosotros cerramos siempre también, somos muy cansinos, con la observación de la respiración de nuestro cuerpo. Recordando siempre agradecer cuando nos demos cuenta que estamos en piloto automático, porque ahí tenemos la oportunidad de volver. Un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un regalo sentirse arropada por tanta gente. Y seguimos en contacto. Muchas gracias por mi parte también de Muchas esa gracias. presencia. Muchas gracias, por supuesto, a Manolo y a la logista Eva desde Canadá, que se ha pegado un madrugón para estar. Porque Y a sabe que ti, Manolo y yo Cristina. somos unos negados de la tecnología. Gracias, Eva. Chao. Buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.